Bueno, buenas tardes. Después de la introducción que ha hecho sobre la estrategia de Smart City de Valencia de mi compañero Pere Fuset, el concejal de Agenda Digital, toca un poco hablar de, más bien, lo que estamos haciendo en la ciudad de Valencia relacionado con la sostenibilidad desde el área de ecología urbana, emergencia climática y transición energética. Por cierto, que Valencia declaró la semana pasada la emergencia climática en consonancia también con la declaración que hizo nuestro Gobierno regional al respecto, porque realmente estamos en un momento de emergencia y así debe ser tratado por las administraciones públicas. Bien, la charla también está estructurada en varios aspectos. El primero de ellos es la planificación estratégica de Valencia como una ciudad sostenible, ¿no? Bueno, dentro de esta planificación estratégica, que es bastante grande y por tanto hay que centrar esta charla en el área de ecología urbana, porque luego hay temas relacionados, por ejemplo, con la movilidad sostenible, que es todo un mundo también relacionado con la sostenibilidad, pero que no es el objeto de esta charla. Nos centraremos, como digo, en el área de ecología urbana. Podemos ver, por ejemplo, el diseño y la revisión del marco municipal normativo que estamos trabajando en estos momentos para los próximos años, en concreto el plan rector del arbolado y las zonas verdes de la ciudad, en un proyecto que estamos llevando a cabo de renaturalización de la ciudad. Este es un debate a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados, cómo las ciudades, que nacieron precisamente por ser sistemas de eficiencia frente a otros sistemas de agrupación humana, se han convertido a lo largo de sobre todo de los últimos 100 años, en grandes consumidores de energía y en grandes despilfarradores de esa energía, ¿no? Y por lo tanto hay un reto a nivel mundial y es hacer de las ciudades espacios sostenibles, además teniendo en cuenta que hoy en día ya más de la mitad de la población humana vive en espacios urbanos y que este proceso de urbanización a nivel mundial es imparable y que en unos pocos años el 70 o el 80% de la población mundial vivirán en espacios urbanos, como pasa por ejemplo en España, donde el 80% de la población ya es meramente urbana. Por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando sin ninguna duda de cómo las ciudades afrontan este proceso. Por otro lado, estamos trabajando en un plan local de gestión sostenible de residuos urbanos, otro de los grandes aspectos de las ciudades, cómo se gestionan los residuos. Y por eso también vamos a modificar la ordenanza municipal de la gestión de residuos urbanos y la limpieza del espacio público. Y luego también un aspecto colateral, pero no menos importante, es que Valencia tiene una característica importante y es que tiene un parque natural asociado. El 40% de nuestra superficie del término municipal es un parque natural y por lo tanto es una ciudad íntimamente ligada también al espacio natural. A la vez que intentamos renaturalizar la ciudad, también estamos conectados a nuestro entorno natural periurbano, como es el Parque Natural de la Albufera. Y precisamente por eso también estamos impulsando este Parque Natural como reserva de la biosfera. Estamos trabajando en un proyecto de infraestructura verde, que es el nuevo cauce del río Turia, que hoy en día, hace 50 años se desvió el río que pasaba por en medio de la ciudad. Hoy en día es uno de los jardines más grandes de Europa, más de 10 kilómetros de jardín, el antiguo cauce, y el nuevo cauce se desvió por el sur y tenemos una propuesta desde el Gobierno municipal para hacer una infraestructura verde que pase por renaturalizar ese espacio, que además sería un conector entre varios espacios naturales. Hablaremos también del Plan de Adaptación al Cambio Climático de Valencia 2050, que se aprobó hace algunos años, y del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de la Ciudad de Valencia, el llamado PACES, que aprobamos justo este año, hace unos poquitos meses. Esto deja de funcionar, pero no pasa nada. Bien, empezamos en el aspecto de la renaturalización de la ciudad. Para Valencia tiene una gran cantidad de espacios verdes nucleados o conectados a través de este gran espacio verde que va de oeste a oeste de la ciudad, que era precisamente el antiguo cauce del río Turia, que se convirtió en un jardín hace unas cuantas décadas, no sin antes
pues ser objeto también de deseo por parte de la urbanización, porque en principio iba a ser una autopista, pero al movimiento ciudadano, a final de la dictadura franquista y de principios de la democracia española, a finales de los 70, principios de los 80, propuso que este jardín del Turia pues fuese eso, un jardín, ¿no? Un conector verde de oeste a oeste de la ciudad, que además hiciera de enlace entre la parte norte y la parte sur de la ciudad, porque es justo la división entre la parte norte y la parte verde de nuestra ciudad y conector de muchos otros muchos jardines. Sabéis que la estrategia de naturalización y la estrategia sostenible de las ciudades pasa inevitablemente por la proliferación y por la introducción de zonas verdes en la ciudad, de las ciudades, porque además, aparte de fijadores de carbono, de dióxido de carbono, combaten el efecto de isla de calor muy típico de las ciudades debido a la gran cantidad de material duro, de cemento y de otro tipo de materiales que hacen que precisamente la temperatura de las ciudades sea sensiblemente superior a la temperatura de sus entornos. Y por lo tanto también es un factor clave para la lucha contra el cambio climático y para la mitigación de los efectos del cambio climático en las ciudades. Esto ya se comenta, estamos en plena discusión sobre los efectos del cambio climático, sobre esta emergencia también climática que tenemos. Es evidente que ya estamos sufriendo los efectos de este cambio climático y la ciudad de Valencia también los está sufriendo. Cada año estamos batiendo récords de temperatura. No significa que un fenómeno puntual de aumento de la temperatura se deba al cambio climático, eso no se puede decir con seguridad científica, pero sí que es verdad que la tendencia en nuestra ciudad es a un aumento progresivo de las temperaturas y, por ejemplo, el día de ayer fue el segundo día de octubre más caluroso de la historia de nuestra ciudad, superando los 35 grados centígrados, que aunque Valencia sea una ciudad calurosa, es una ciudad que pertenece al clima mediterráneo occidental, no deja de ser una anomalía que en pleno mes de octubre se superen los 35 grados en nuestra ciudad. Si a esto le sumamos que en los últimos años cada vez estamos superando más todos los récords de temperatura, es imprescindible preparar la ciudad para este proceso que seguramente es imparable, al menos a corto y medio plazo. Sobre todo teniendo en cuenta la resistencia de algunos de los países más desarrollados del mundo y más contaminantes a realmente cumplir con los objetivos del Protocolo de París y, por lo tanto, es un fenómeno que tenemos aquí y que va a seguir. Por lo tanto, es fundamental preparar a nuestra ciudad para este fenómeno y una de las principales estrategias es precisamente la renaturalización de la ciudad y el fomento de los espacios verdes en nuestra ciudad. No solo de los grandes jardines, sino, por ejemplo, como estamos haciendo, plantando más de 3.000 árboles en alcorques vacíos de nuestra ciudad, gracias a un proyecto de participación ciudadana que con un presupuesto de más de 2 millones de euros. Por otro lado, otra de las estrategias para la renaturalización de la ciudad es la introducción de la agricultura dentro de las fronteras de nuestra ciudad. Valencia es una ciudad particular porque al sur tiene un parque natural, que es el Parque Natural de la Albufera, pero al norte tiene una gran, al norte y en gran parte también un poco al sur, tiene una gran horta, una gran huerta periurbana, que es el vestigio que nuestra ciudad tiene sobre su pasado agrícola. Nuestra ciudad siempre se ha caracterizado por tener, nuestra sociedad, Valencia en general, es una sociedad fuertemente agrícola durante muchos siglos y todavía perdura esa agricultura a las puertas de una gran ciudad como Valencia. De hecho, ahora está protegida como un sistema también natural. Pero nosotros no solo queremos proteger la huerta periurbana, sino que queremos introducir también dentro de la propia ciudad, en espacios que eran solares sin construir o espacios destinados a jardines, hemos decidido crear espacios de huertos urbanos donde vecinos y vecinas puedan autogestionarse para cultivar sus propias hortalizas o otro tipo de verduras dentro de la ciudad. Estamos en un proceso, por lo tanto, de generalización de estos huertos urbanos dentro de la ciudad. De momento tenemos 3, se está construyendo un cuarto y nuestra intención es ir aumentando poco a poco estos huertos urbanos dentro de nuestras fronteras. Como ejemplos también de desarrollo sostenible, sabéis que nosotros tenemos un problema acuciante, crónico y cada vez más importante de sequía. El Mediterráneo español es una zona fuertemente asociada a un proceso de desertización creciente. Valencia está en un proceso también de desertización, cada vez también por los efectos del cambio climático tenemos un régimen de precipitaciones un poco cada vez más alterado, con
muchos meses, aparte de que el típico clima mediterráneo de esta parte del Mediterráneo es con las lluvias concentradas en periodos de otoño y primavera, pero cada vez empezamos a notar que tenemos más periodos de sequía y que las lluvias, cuando aparecen, muchas veces aparecen de forma torrencial. Hemos tenido un episodio también tristemente famoso en el sur de nuestra comunidad autónoma, donde, por ejemplo, en Orihuela, una ciudad de unos 50.000 habitantes del sur de nuestra comunidad autónoma, ha llovido en 48 horas el equivalente a lo que suele llover en un año. Y, por tanto, ha habido un efecto catastrófico de esas lluvias en esa ciudad. Pues bien, Valencia, afortunadamente, no ha tenido este proceso catastrófico en estos momentos, aunque ha sido objeto también de este tipo de fenómenos en el pasado y, por lo tanto, también vendrán en el futuro. La gestión del agua es muy importante para nuestra ciudad y, por lo tanto, precisamente porque tenemos periodos de sequía muy importantes y, por lo tanto, ahora estamos evolucionando hacia sistemas como pueden observar, sistemas urbanos de drenaje sostenible, donde a través de la construcción podemos drenar el agua que llueve y podemos captar ese agua también luego para recirculación. La primera gran experiencia precisamente fue el Parque Central de Valencia, que es uno de los grandes proyectos de ciudad que tenemos, porque hemos recuperado una antigua zona industrial, con algunas industrias que cayeron en desuso en el centro de la ciudad, al lado de la estación de tren, y es un proyecto inacabado que se hace por fases. En la siguiente fase depende del soterramiento de las vías de tren, pero en esta primera fase hemos realizado este parque central, uno de los grandes parques de la ciudad ahora mismo, uno de los más visitados, por cierto, donde Karin Gustafsson, una paisajista de reconocido prestigio que ganó el concurso de ideas para diseñar este jardín, hizo y diseñó el primer sistema de drenaje como pueden observar en la fotografía de la derecha, ¿no?, el depósito de infiltración de agua en el Parque Central, que es precisamente el primer gran proyecto de infiltración. De hecho, en esta primera fase se han ejecutado 5 cuencos de acumulación con capacidad variable desde 323 metros cúbicos de agua a 54 metros cúbicos mediante la instalación de depósitos que son capaces de almacenar esa agua, y en caso de lluvias intensas y que esos depósitos se supere su capacidad, están conectados al sistema de drenaje y sistema de evacuación de aguas general de la ciudad para poder drenar el agua. Este es otro ejemplo, otros ejemplos, mejor dicho, después del Parque Central. La figura de la derecha es un pequeño parque que también se votó en los presupuestos participativos por los vecinos de un barrio, del barrio de Benimaclet. Había un solar en desuso y se votó hacer un jardín. Es bastante reciente, por eso algunos árboles todavía no tienen gran porte, y en este también se ejecutó con este tipo de sistemas de drenaje de agua de lluvia, que también sirve para luego regar el propio jardín, ¿no? Como les decía, uno de los elementos clave para nuestra ciudad es precisamente la Albufera, que es un parque natural que tenemos al sur de nuestra ciudad, y la Devesa, que es un bosque asociado a este parque natural. En la figura central pueden ver cómo es el parque natural de la Albufera. Hay una gran laguna central, que es el que le da nombre al parque natural. Fue el primer parque natural declarado en nuestra comunidad autónoma en 1986, ha cumplido más de 30 años. Y Valencia es propietaria del lago de la Albufera y de la franja que separa el lago del mar. Esta franja es muy importante porque es la que posibilitó la creación de esta albufera, porque antiguamente todo era mar Mediterráneo, y con el tiempo, debido a la acción de sedimentación por los sedimentos de los ríos, esa franja se creó como el Mar Menor. Es una restinga de arena y un sistema dunar con un bosque asociado muy importante, y Valencia es propiedad de este patrimonio natural. Por lo tanto, esta doble naturaleza de la ciudad, que es urbana, la tercera capital de España, una ciudad grande española de 800.000 habitantes y una ciudad mediana a nivel europeo, tiene esta particularidad de ser también propietaria de una gran parte de un parque natural, que también tenemos una gestión directa sobre ese parque.
Dentro de esta gestión que realizamos desde el Ayuntamiento de Valencia, hemos tenido 6 proyectos europeos, 6 proyectos LIFE, entre ellos, pues, como pueden ver, el LIFE Biocompost, que es relacionado con el cultivo del arroz, que somos una zona productora de arroz muy importante. La primera zona productora donde se cultivó arroz en España fue en Valencia, y a partir de esta zona se expandió a otras zonas productoras hoy en día, algunas de ellas con mucha más superficie, como Andalucía o Extremadura, pero la zona original donde se empezó a cultivar arroz en España hace bastantes siglos fue precisamente en la Albufera de Valencia, en Valencia. Entonces, bueno, hemos tenido algunos proyectos LIFE también para ver cómo podíamos gestionar el residuo que se genera por el arroz. El EcoRice, por ejemplo, luego también el LIFE Duna, que es un LIFE que se hizo en su momento para restaurar todo el sistema dunar de la Devesa, que fue arrasado por una urbanización que se logró parar también por un movimiento ciudadano a finales de los años 70 y 80. Y, bueno, pues es un poco poner en valor también que el Ayuntamiento de Valencia ha obtenido financiación europea para la restauración ambiental de un parque natural. Este parque tiene una gran biodiversidad porque tiene una gran cantidad de diferentes ecosistemas, entre ellos pues la laguna propiamente dicha, el bosque de ribera, el bosque litoral, y también muchas lagunas salinas, donde se pueden ver en la derecha, ¿no?, con una gran diversidad. Por ejemplo, aquí hay un grupo de flamencos. Es la tercera zona húmeda más importante de España, junto con Doñana y el Delta del Ebro. Es una zona de paso también de aves migratorias que emigran desde África hasta el norte y centro de Europa y a la vuelta para las zonas de invernada en África. Por lo tanto, es un punto clave para estas aves. Y bueno, tenemos en el Parque Natural 350 especies de aves y 800 especies botánicas, además de los arrozales, las dunas, el bosque, el sistema de playas y lagos. Dentro de la gestión sostenible de residuos urbanos, como les anunciaba, vamos a elaborar un plan integral de gestión sostenible de residuos urbanos, y este es uno de los aspectos que entronca con la estrategia de Smart City del Ayuntamiento de Valencia, porque entre la Oficina de Smart City y el Servicio de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos se han estado desarrollando proyectos para introducir la sensorización en la gestión de residuos. Por ejemplo, y este es el proyecto del que hablaba antes el concejal de Agenda Digital, está el proyecto de telesupervisión geolocalizada de los servicios municipales de recogida y reciclado de los residuos urbanos, en el que todos los elementos, tanto los propios carros de limpieza con el personal de limpieza como los camiones de limpieza o los contenedores, están sensorizados para saber en cualquier momento su posición, y por lo tanto se puede hacer, por ejemplo, una cosa tan interesante como saber qué grado de cumplimiento tiene la planificación de la recogida de residuos respecto a la realidad de la recogida de residuos en la vía pública, porque la vía pública es muy compleja en una ciudad como Valencia y, por lo tanto, está muy bien tener sistemas de evaluación de lo que se planifica en papel para luego saber si se puede llevar a cabo y, por lo tanto, si hay que modificar, por ejemplo, las rutas de limpieza por parte de los operarios de limpieza en el día a día, ¿no? Otro proyecto muy interesante es el proyecto de telellenado de los contenedores de recogida selectiva de vidrio y de envases en los pueblos de la ciudad. Valencia tiene alrededor de 15 pueblos que están gestionados por la ciudad, tienen una cierta autonomía de gestión con un alcalde de ese pueblo, pero pertenecen administrativamente a la ciudad, y el término es muy largo porque se dirige prácticamente 20 o 30 kilómetros hacia el sur y, por lo tanto, esa distancia encarece mucho el servicio de recogida de residuos, porque los camiones de limpieza tienen que transportarse durante muchos kilómetros con unos rendimientos bajos si, por ejemplo, los contenedores tienen poco residuo. Si tienes una planificación predeterminada de recogida y resulta que cuando vas ese contenedor tiene poca cantidad de residuos, está siendo poco eficiente. Por eso en estos pueblos es muy interesante la sensorización de los contenedores, porque nos dan datos
sobre el llenado de esos contenedores y, por tanto, podemos diseñar las rutas más eficientes para recoger esos contenedores de forma que no tenga que parar el camión en aquellos contenedores que objetivamente no necesitan ser recogidos en ese momento. De ahí que este sea uno de los ejemplos más paradigmáticos de cómo la sensorización y la Smart City, o este concepto de Smart City que a veces queda muy en el aire, es muy heterogéneo, puede ayudar a mejorar la eficiencia de la administración y, por lo tanto, a ahorrar recursos públicos para la ciudadanía. Otro proyecto interesante se está realizando en uno de los barrios de la ciudad, es el barrio de San Marcelino, en el sur de la ciudad, que consiste se llama el Plastics Circle, y consiste en nuestro sistema de residuos, a diferencia de otros países europeos y de otras ciudades europeas, no es un sistema que identifique al usuario que genera los residuos. Tenemos contenedores de recogida de residuos, de cada tipo de residuos, de vidrio, de envases de plástico, de cartón y papel, pero el usuario no se identifica cuando accede a esos contenedores, sino que tira la bolsa con los residuos presumiblemente bien separados por el usuario, por el vecino o por el ciudadano, y por lo tanto, una vez tira la bolsa en ese contenedor, no es posible la identificación de esa bolsa de dónde viene, ¿no? Eso tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes. Y por tanto, queremos implementar experiencias donde se pueda identificar a los usuarios que reciclan, porque podríamos aplicar luego políticas de compensación de esos usuarios, porque reciclan, ¿no? Porque si no, no sabemos si reciclan o no. Entonces, este es un proyecto muy interesante porque, como pueden ver en la fotografía de la derecha, hay como un sistema de identificación donde una serie de vecinos que han participado y de comercios en este barrio, que previamente han sido registrados por parte de la administración con una tarjeta, pueden identificarse cada vez que van al contenedor con la tarjeta y lanzar su bolsa de residuos. Esto es un proyecto experimental, no es masivo, es experimental, y por lo tanto evaluaremos cómo ha ido esta experiencia cuando acabe, que se está haciendo durante este año, ¿no? Luego, aparte, Valencia está en pleno proceso de implementación de lo que llamamos el quinto contenedor de reciclaje, que es el reciclaje de residuos orgánicos. El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, de nuestra comunidad autónoma, obliga a la implementación de la recogida selectiva de residuos orgánicos en 2020. Todavía nos queda un año entero para implementar esta recogida, pero nosotros nos avanzamos y ya el año pasado ya implementamos la recogida selectiva en el 50% de la ciudad y vamos a implementar el otro 50% durante el año 2020, empezaremos a finales de 2019, ya estamos diseñándolo y continuaremos en el 2020 con el nuevo presupuesto para la implementación de esta recogida selectiva de materia orgánica, que por otro lado, aunque parezca mentira, está ayudando ya, y ya estamos notando la disminución del volumen de residuos generado en el contenedor de la fracción resto, o sea, la fracción que no es reciclable, ¿no? En ese contenedor ya estamos notando sensiblemente una reducción de las toneladas que están depositándose en ese contenedor, que su destino es la minimización, porque prácticamente todo tiene que poder ser reciclado, pero evidentemente todavía hay mucho residuo que no se puede reciclar. Bueno, también Valencia es el núcleo de un área metropolitana, el área metropolitana de Valencia, que prácticamente dobla su población a la ciudad, porque la ciudad tiene unos 800.000 habitantes, el área metropolitana de Valencia, más o menos el consenso es que hay 1,5 millones, 1.600.000 habitantes en el área metropolitana de Valencia. Como todas las grandes capitales españolas, tiene un área una conurbación urbana muy intensa, con muchas ciudades dormitorio, con muchos intercambios entre estas ciudades y la capital. Y una de las políticas que se gestionan desde el área metropolitana es la gestión y el tratamiento de los residuos. La recogida es municipal, pero la gestión de esos residuos es metropolitana. Hay una entidad metropolitana que tiene varias plantas en el área, no en Valencia ciudad, sino alrededor, que hace esa gestión de residuos, ¿no? Desde el ámbito supramunicipal también
ayudamos, porque Valencia también preside esta área metropolitana, ayudamos a implementar correctamente toda esta recogida selectiva de materia orgánica y la generación de compost, que puede ser luego vendido a consumidores, principalmente agricultores, que pueden utilizar ese compost, ¿no? Y también se dispone de una red metropolitana de ecoparques móviles para la recogida de elementos electrónicos, por ejemplo, pequeños electrodomésticos que no pueden ser depositados en los contenedores habituales en las calles, ¿no? Bueno, estos son algunos de los datos de recogida de residuos de la red metropolitana de ecoparques móviles. Pues se recogen en el año 2018, se recogen desde prácticamente 19.000 cintas magnéticas, aún existen y se recogen, 20.000 cápsulas de aluminio de café, 121.000 pilas, 15.000 bombillas, por ejemplo, que tampoco se deben de tirar al contenedor de reciclaje, obviamente, o 32.000 radiografías. Además, desde la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos se ha informatizado la red de ecoparques móviles y de ecoparques que tenemos por toda el área metropolitana, que es el SIRECO, el Sistema de Información de la Red Metropolitana de Ecoparques, que es una aplicación que te puedes descargar en Android o en iOS, en iPhone, donde está toda la red de ecoparques para que cualquier vecino del área metropolitana sepa dónde puede ir a depositar esos residuos que no puedes tirar en el contenedor por su volumen, o porque son restos de obra, o porque son electrónicos, o porque no se pueden reciclar. Dentro del apartado de emergencia climática, pues tenemos algunos datos interesantes también en la web municipal, a través de la web municipal, como es el mapa de temperaturas y el visor de rutas verdes. El mapa de temperaturas es una herramienta de análisis de la ciudad de Valencia que permite analizar el impacto del calentamiento global sobre las diferentes zonas de la ciudad y localizar puntos vulnerables de temperatura, precisamente para poder actuar sobre esos puntos, ¿no? Y aquí se ve claramente cómo las zonas verdes de la ciudad son grandes reductores de la temperatura urbana y por qué son tan necesarias las áreas verdes dentro de las ciudades. El Jardín del Turia, que es esta columna vertebral verde que se puede ver no sé si el antiguo río Turia venía por aquí y cruzaba toda la ciudad hasta el mar. El nuevo Turia viene por aquí, esta es la desviación del río. Todo este antiguo cauce, y Valencia es una ciudad fluvial porque nació en una isla de ese río, en época romana, está documentado además, todo ese cauce, es que le he dado un botón sin querer, todo ese cauce es el Jardín del Turia. Se puede ver perfectamente cómo el Jardín del Turia presenta una temperatura mucho más baja, eso puede apreciar por el color, más azulado, más verde, que el resto de la ciudad. Ese jardín no solo baja la temperatura en la propia instalación del jardín, sino que baja la temperatura muchos metros en su área de influencia. Es decir, los habitantes que tenemos la suerte, además yo vivo al lado, que tenemos la suerte de tener un inmueble cerca de ese jardín, tenemos un régimen de temperaturas inferior al de otras zonas de la ciudad, solo por el efecto de ese jardín. Y lo mismo puede decirse de otras infraestructuras verdes. Se puede ver también, esta es si no me equivoco, esto es Blasco Ibáñez, que es una gran avenida también muy arbolada, que tiene mucha zona verde, y también se puede apreciar ese efecto que tienen las zonas verdes en nuestra ciudad. Este es el parque de cabecera, si no me equivoco. Por lo tanto, se ve claramente este efecto de bajada de las temperaturas. Otra de las estrategias que estamos utilizando en Valencia es las ciudades no son incompatibles con el fomento de la biodiversidad. De hecho, hay una fauna asociada a las ciudades y en general hay una fauna asociada a las actividades humanas.
y hay especies animales claramente asociadas a las actividades humanas. El gorrión, por ejemplo, es una especie, un paseriforme, un ave pequeña, muy común en Europa, muy asociada a las actividades humanas. Y están al lado de las poblaciones humanas porque durante siglos, seguramente milenios, es una especie que ha ido adaptándose y que ha sabido aprovechar las oportunidades que le dan los espacios urbanos de protección frente a depredadores, de acceso a alimentos, de espacios para nidificar, etc. Pues esto es una especie, ¿no? Entonces, por cierto, en regresión en los últimos años, pero es una especie tradicionalmente asociada al ser humano. En este caso, desde Valencia tenemos una estrategia de fomento de la biodiversidad, porque las ciudades no son incompatibles con la naturaleza y hay que olvidarse de esta dicotomía que hay entre zonas naturales y zonas urbanas. De hecho, por ejemplo, Londres, que es una de las grandes capitales del mundo, acaba de declarar el primer parque nacional urbano del mundo, que es un proyecto estratégico para unir todos sus espacios verdes, además tienen zonas boscosas, periurbanas también, y un gran proyecto. Por lo tanto, una de las mayores urbes del mundo, posiblemente una de las grandes capitales junto a Nueva York o París, ya está declarando parque nacional dentro de su propio término municipal, y esto pues demuestra que hay una tendencia en todo el mundo para que las ciudades se renaturalicen, y uno de los aspectos importantes de esta renaturalización es el fomento de la biodiversidad. Y hay que enseñar y hay que educar a la gente de las ciudades que está bien convivir con animales, con insectos beneficiosos, por ejemplo, en las ciudades. Nosotros, este es uno de los proyectos que es el inventario y seguimiento de murciélagos. Históricamente Valencia, y yo me acuerdo cuando era pequeño, era una ciudad con muchos murciélagos, porque tenemos una época importante de calor, por tanto con muchos insectos voladores en la ciudad, nocturnos también, y por lo tanto había una gran población de murciélagos. En los últimos años ha habido una gran regresión, pero vuelven a la ciudad, están volviendo a la ciudad, se aprecian. Cualquiera que tenga un poco de visión y gire un poco la vista hacia arriba por la noche, verá que hay murciélagos en nuestra ciudad. Y por lo tanto tenemos también un proyecto para ayudarles a aumentar su población, que además es beneficiosa para el control de algunas plagas de insectos. Y por lo tanto, pues ayudamos mediante la instalación de refugios, por ejemplo, a su reproducción y también a su expansión, ¿no? Y aquí tenemos los puntos de muestreo, ¿no? Pero otra de las especies que también estamos ayudando a crecer en nuestra ciudad son las abejas, por ejemplo. Tenemos un proyecto de apicultura urbana con bastantes colmenas repartidas por algunos jardines de la ciudad, y además sabemos ya que hay más abejas en nuestra ciudad que personas controladas. Y cuando descubrimos una colmena no controlada, que puede ser peligrosa porque las abejas son insectos que son venenosos, que pueden llegar a picar, y algunas personas son alérgicas, lo que hacemos es trasladar esa colmena a una zona segura, pues no la eliminamos. Lo que queremos es que continúen, porque además nos ayudan a polinizar nuestros jardines y son parte fundamental de la biodiversidad. Sabéis que además las abejas es el principal insecto responsable de la polinización a nivel mundial. Su colapso significaría un gran colapso de la agricultura a nivel mundial, por ejemplo. Por lo tanto, las ciudades también podemos ayudar a esta especie a poder sobrevivir. Esta, por ejemplo, también es otra introducción de ardilla roja en el Jardín del Turia, que es este que hemos visto. Este es el Jardín del Turia. Pues también este roedor, la ardilla roja, estamos ayudando también a su implantación en nuestra ciudad. No era una especie que habitaba, pero sabéis que muchas ciudades del mundo tienen grandes poblaciones de ardillas, y nosotros tenemos, dentro de todo este jardín hay una parte que es un bosque urbano, por lo tanto es un lugar adecuado para su establecimiento. Luego tenemos otros proyectos que se están trabajando también desde la Oficina de Cambio Climático, desde Transición Energética, que es el proyecto de cubiertas verdes para la ciudad de Valencia. Es un proyecto incipiente, pero bueno,
Esta es una de las grandes posibilidades para las ciudades para mitigar el cambio climático y es aprovechar todas nuestras azoteas. Nosotros tenemos, nuestras construcciones no son construcciones como en otros países europeos que tienen tejados a dos aguas, por ejemplo, por tanto inviables para su implementación, pero nosotros tenemos azoteas planas y por lo tanto hay un mundo de posibilidades en las azoteas para poder realizar proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, desde las azoteas verdes como también la implementación y la instalación de energías renovables, claramente en paneles solares fotovoltaicos o paneles solares termosolares para calentar agua sanitaria, por ejemplo, que es el gran consumidor de energía de una casa, es el agua, es para calentar el agua. Entonces, nosotros tenemos esa particularidad. Y es que como no tenemos nieve, pues podemos tener techos planos, porque no se nos van a hundir, porque no hay nieve, y por lo tanto podemos aprovechar esos techos, esos espacios para implementar políticas de mitigación del cambio climático. Por otro lado, Valencia tiene una red de sensorización de medición de la calidad del aire que ahora estamos aumentando. Son datos accesibles a través de la web municipal también y ahora mismo también, y aunque parezca, yo no diría que parezca paradigmático, pero cada vez la población cada vez está más concienciada y preocupada por los efectos que tiene la contaminación atmosférica sobre la salud de las personas. Este es otro de los grandes debates que tenemos en la ciudad, es un debate también a nivel europeo, pero es evidente que las ciudades europeas están muy contaminadas por un uso excesivo del coche privado, la mayor parte de los cuales todavía no son eléctricos y por tanto tienen una gran contaminación sobre la ciudad y por lo tanto hay ahora mismo un planteamiento aparte de la reducción del uso del coche y del fomento de energías de otro tipo de movilidad más sostenible, la población, los vecinos están comenzando, por ejemplo, a través de los presupuestos participativos, a proponer, y han resultado ganadoras, algunas propuestas para implementar más estaciones de control atmosférico en nuestra ciudad. En concreto, en una consulta ciudadana han salido 2 nuevas estaciones en 2 barrios del sur de la ciudad. Y voy a ir finalizando. Respecto a la transición energética, hemos realizado bastantes proyectos en los últimos años y vamos a continuar haciéndolo para implementar energías renovables en la ciudad. Uno de ellos es, este es un edificio municipal bastante particular, al lado de la Catedral de Valencia. Esta es la Basílica, de hecho, de la Virgen de los Desamparados. Esta es la Catedral y el edificio es este de aquí. Y como podéis ver, en este edificio hemos implementado placas solares fotovoltaicas para consumo, para el propio edificio, para el consumo energético del propio edificio, que además los datos son visibles a través de la aplicación o de la web de energías renovables y cambio climático. Pero aparte, y también para demostrar esta creciente preocupación de la ciudadanía, varios proyectos de pérgolas, de estructuras que dan sombra, pero con placas solares fotovoltaicas. Este en concreto es la primera pérgola fotovoltaica instalada en la ciudad. Fue un proyecto también de participación ciudadana que los vecinos de un barrio votaron, porque este era un jardín, es un jardín muy particular de un barrio de Valencia, el barrio de Morvedre, que fue el primer jardín totalmente accesible a todas las capacidades. Sabéis que uno de los grandes hándicaps que tienen las personas, los niños con movilidad reducida, es que la mayor parte de los juegos infantiles son inaccesibles para ellos por la propia naturaleza. Este fue precisamente el primer jardín que se construyó, que era totalmente accesible para todas las personas, sobre todo los niños con movilidad reducida, y se hizo una gran área central, un ágora, que no estaba cubierta, no estaba techada. Valencia tiene mucha insolación. A partir de mayo, junio, julio es difícil estar al aire libre mucho tiempo al sol, porque realmente pues, es muy insistente, por decirlo de alguna manera, nuestro sol. Y por lo tanto, ahí los vecinos propusieron instalar pérgolas que a la vez que daban sombra, generaban electricidad para el consumo eléctrico de las farolas
y también para algunos postes de recarga eléctrica, pues para móviles, bicicletas eléctricas, etc. Y además tiene un panel donde se puede ver la energía que se produce en esa instalación de placa solar fotovoltaica para que los ciudadanos puedan ver cuánta energía se está produciendo gracias a esta instalación. Pero además, en otro proyecto de participación ciudadana al año siguiente, se aprobaron y se votaron por la ciudadanía otro proyecto para instalar 5 pérgolas más en diferentes puntos de la ciudad, no ya en jardines, sino, por ejemplo, en aparcamientos asociados a mercados municipales, que la novedad será que tendrán postes de carga eléctrico para vehículos que quieran aparcar allí y, por lo tanto, puedan recargar el coche con la energía producida por las placas solares fotovoltaicas de esas pérgolas, que además también ayudan a mitigar el cambio climático por un efecto de sombra de la propia instalación, ¿no? Además, otro de los grandes proyectos de reducción de nuestra huella ecológica, Valencia es una gran consumidora de energía y uno de los grandes consumidores en cualquier ciudad, no solo en Valencia, es el alumbrado público. Y de hecho Valencia era considerada una de las ciudades más contaminadas lumínicamente. Tenemos aproximadamente una farola cada 8 habitantes, tenemos 800.000 habitantes y tenemos más de 100.000 farolas. Ahora hemos reducido porque hemos apagado más de 5.000 farolas porque no eran necesarias y seguiremos haciéndolo. Y otro de los objetivos era precisamente acabar con este tipo de farolas, que es esta forma de bola muy contaminante, donde se contamina mucho el hemisferio superior, además muy poco eficiente, porque se ilumina por encima del nivel de la farola cuando no es necesario y además molesta a las casas, sobre todo en verano, que aquí se duerme con las ventanas abiertas porque hace mucho calor. Por lo tanto, uno de los objetivos irrenunciables fue precisamente un plan de eficiencia energética en el alumbrado para eliminar todo ese tipo de farolas y que solo iluminaran hacia abajo, además del cambio de tecnología a tecnología LED, que produce un ahorro energético muy importante en nuestra factura de la luz, de prácticamente entre estos dos proyectos, de prácticamente más de casi 3 millones de euros, ¿no? Pero sobre todo también hay una parte importante que está relacionada con la Smart City en este caso, y es que hay una parte de implementación de la telegestión del alumbrado, que también es muy interesante porque nos puede ayudar a ser más eficientes en el control del alumbrado. Por ejemplo, un día que esté nublado, si tenemos la telegestión, pues podemos cambiar en el momento todo ese sistema de alumbrado para que se encienda antes el alumbrado si está muy oscuro, porque está nublado, o podemos aumentar la intensidad lumínica, porque es LED y por tanto se puede regular la intensidad lumínica, y esto en el sistema convencional no se puede hacer, porque hay unos relojes que, independientemente del tiempo que haga, se encienden siempre una hora y se apagan siempre una hora. Va variando, es un reloj solar que varía con la hora solar, pero si un día está muy nublado, el reloj no lo puede detectar y por lo tanto se enciende a la misma hora. Estos sistemas de telegestión nos permiten poder adaptarnos a la situación meteorológica particular de cada momento, o también, pues, en el caso de que hayan fiestas, que mi compañero, aparte de ser el concejal de Administración Electrónica, también es que lleva cultura festiva, muchas veces tenemos que apagar sistemas de alumbrado cuando hay actividades nocturnas de cultura en la calle por la noche, ¿no? Y estos sistemas nos ayudan a ser más eficientes porque no hace falta que vayan los operarios a apagar el reloj manualmente, sino que se hace desde la aplicación. Luego, Valencia ha creado la Oficina de la Energía para atender a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que quieran tener cultura energética y quieran analizar, por ejemplo, su factura de la luz y quieran, por ejemplo, saber cómo implementar energías renovables en su casa, que España tiene una regulación complicada, aunque se ha mejorado en el último año, pero tiene una regulación complicada en la instalación de energías renovables, y no siempre es sencillo. Y luego tenemos el Observatorio del Cambio Climático, que tiene una función muy importante sobre todo de cara a los escolares, para ayudarles a entender qué es esto del cambio climático y cómo nos afecta y cómo nos va a afectar, ¿no? Bien, pues espero no haber sido demasiado aburrido, que no les haya aburrido demasiado. Muchas gracias por su atención y encantado de contestar cualquier pregunta.